Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Hoy estamos en martes 20 de junio. Les comento que debido a la coyuntura con relación al aviso de alerta por la probable epidemia del virus H3N2, pues este día lo hemos dedicado para que usted conozca sobre las diferentes infecciones respiratorias que existen y es principalmente de origen viral. Así que de eso vamos a estar hablando este día para que usted, si gusta llamar, preguntar todas esas dudas que tenga, pues nuestras líneas van a estar abiertas durante el programa para que pueda participar, al igual que las redes sociales. Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Las infecciones pulmonares se refieren generalmente a aquellas localizadas en el tracto respiratorio inferior, que tienden a debilitar y poner una tensión en la salud general del paciente. Existen dos tipos de infecciones de los pulmones, agudas y crónicas, y estas al mismo tiempo pueden ser virales o bacterianas. Las primeras se caracterizan por la tos, flujo nasal, dolor de garganta, fiebres leves y en algunos casos infección en el oído, mientras que las bacterianas tienen como síntoma principal la inflamación, además del aumento de la producción de moco y la irritación de la piel del paciente, que le da una apariencia reseca, enrojecida, hinchada y con picazón debido a una cepa de la bacteria estafilococo. Existen síntomas de esta enfermedad que requieren atención inmediata, como las fiebres constantes que pueden causar deshidratación, la dificultad para respirar y dolor en el pecho. Para conocer más sobre las infecciones pulmonares, quédese con nosotros en Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará informando sobre este tema. Acompáñenos. Recuerden que también tenemos las dinámicas en Facebook para que usted continúe participando, para que obtenga regalos para papá en el mes del Día del Padre. Este día tenemos terapias antiestrés, gracias a Stress Center, 30 minutos de relajación, así que participen, ya las dinámicas están abiertas para que usted pueda entrar y las aproveche. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. La primera de ellas, la doctora Giovanna Petrocelli, nuestra pediatra neonatóloga. ¿Cómo estamos, Giovanna? Bien, gracias por la invitación, buenas tardes. Pues vamos a tratar un tema muy común, ¿verdad? Que ha tenido una alza de casos en estos días. Definitivamente, gracias por aceptar la invitación. Sí que nuestros niños es lo que más nos preocupa, pero somos toda la población los que estamos expuestos. Bueno, veamos, también le damos la bienvenida a nuestro neumólogo pediatra, el doctor Carlos Vialta Barbenena. ¿Cómo está, doctor? Bueno, pues como siempre contesto, hoy estoy un poquito más viejito que ayer, pero siempre dispuesto a colaborar con la información pertinente. Y en este caso, pues, hablemos de las infecciones. Doctor, viejito jamás, ¿verdad? Usted diga, estoy como más experimentado, he ganado más experiencia. Muchas gracias. Bueno, definitivamente para nadie es un secreto, tenemos un alto incremento en las infecciones respiratorias, tanto las clínicas del Seguro Social, las clínicas de las unidades de salud, las clínicas particulares, están abarrotadas de niños, de adultos, de todas las personas con gripes comunes, con sospechas de influenza, en fin, con cualquier cantidad de enfermedades respiratorias. Tanto se ha juntado también la época pues, con la lluvia, definitivamente es un problema que tenemos que tomar en cuenta, la humedad. Hablemos un poco, Giovanna, de qué es lo más frecuente que, por lo general, sin tomar en cuenta el aviso de alerta actual, ¿cuáles son las infecciones respiratorias más frecuentes en nuestros bebés? Bueno, a la cabeza, las infecciones respiratorias más frecuentes son ocasionadas por virus, ¿verdad? Tenemos que es frecuente las enfermedades de las vías respiratorias en los niños en menores de 5 años, ¿verdad? Y mucho más potencialmente complicable en los menores de 2 años, ¿verdad? Tenemos que casi siempre estos virus pueden aparecer prácticamente por épocas. Por ejemplo, ahí por noviembre, enero, tenemos que el virus circulante más frecuente es el virus sincitial respiratorio, que tiene predilección, por ejemplo, en niños siempre menor de 2 años, y ese se asocia más que todo a problemas de vías respiratorias superiores, inician como catarros y luego los niños empiezan con una dificultad respiratoria que es lo que se llama bronquiolitis, que es un niño que se ve con aparente buen estado general, pero que está
Está cansadito. Está Repitamos cansadito. la época en la que es más frecuente el Esa sincitial. es más frecuente en noviembre, enero, el sincitial. Luego viene la otra estación marcada, que es la del invierno, ¿verdad? Que es la que estamos ahorita, donde empiezan a circular muchos virus, por ejemplo, los virus de la parainfluenza y los virus de la influenza, que es lo que estamos expuestos ahorita, que ese prácticamente, o sea, dentro de estos, muchos se pueden manifestar como infecciones respiratorias superiores. Sin embargo, si hablamos de la influenza ya per se, esta se manifiesta, por ejemplo, en niños más pequeños, a veces solo como cuadros febriles y no tienen tantos síntomas, dijéramos, respiratorios, sino que es a veces una, llamémosla así, como una gripe que se complica más con problemas del tracto respiratorio inferior, o sea, pulmonares. O sea, el niño empieza con fiebres y luego cuando de repente, en horas, evoluciona ya a un proceso de tos, dificultad respiratoria más severa, llamémoslo así. Doctor Villalta, la gente ahora, todo el mundo se confunde, o sea, de repente tenemos gripe y claro, ante un aviso de alerta, toda la gente se preocupa y claro, así debe de ser. ¿Podríamos hablar un poco de las diferencias del cuadro entre la influenza y un resfriado? Bueno, la realidad es de que probablemente en este momento el casi pánico que yo percibo, pues sí, se debe a que todo el mundo habla de lo mismo y todo el mundo le hace creer al otro que sabe más. Y la realidad es, cuando la doctora habla del virus sincitial respiratorio, yo le hablo de un coronavirus, le hablo de un rinovirus, le hablo de un adenovirus, la gente al final me dice, mire, eso no me importa, yo lo que quiero saber es qué puedo hacer. O yo estoy enfermo y me siento mal. Mire, lo que ocurre es que hay una gran cantidad de virus que si les hemos puesto nombres porque Dios nos ha permitido reconocer algunos y le pusieron nombre, pero que nosotros en la clínica, en la práctica diaria, podamos hacer el diagnóstico específico que usted tiene tal virus, eso no es así. Ahora bien, diferenciar entre catarro y gripe. Esta conferencia yo le he dado como 3 o 4 veces en congresos y siempre la piden. Y yo siempre insisto, no hay una diferencia clara entre un catarro y una gripe. Y las gripes, la gripe se debe al virus de influenza. Y ese es influenza A, influenza B e influenza C. Nos hemos preocupado y ocupado a raíz de las epidemias y pandemias, o sea, epidemias a nivel mundial, desde 1898 aproximadamente, en que se produce la primera epidemia en Rusia. Luego, en el 1918, la gripe llamada gripe española, que empezó, pero allá en Rapid Cedars, en los Estados Unidos. En el 57 fue la gripe asiática. En el 97 fue otra gripe, y hoy, en el 2009, la pandemia que todos conocemos. Todos fueron y todas fueron por virus de influenza A. Porque es humana. Es simple. Bueno. ¿O por qué? Lo que pasa es de que desde 1918, empezando con la gripe acuática de aves acuáticas, pasa al cerdo y es porcina. Y en el 18 se produce esa comunicación del hombre al cerdo. Y se produce entonces la epidemia del 18. ¿Y por qué fue epidemia? Porque no conocíamos suficientemente esa cepa. Luego de esto, fue hasta 1930 en que se identificó, porque fue un veterinario el que estableció la relación. Luego tenemos que ya por Eurasia está la gripe porcina. Luego se produce ese intercambio de genes y se produce entonces ya la epidemia común ente H1N1 y todos conocemos. Ahora que venga H3N2, bien, es otro virus de influenza A de la misma familia que tiene una composición diferente de sus genes. ¿Cómo diferencio yo básicamente? Miren, fiebre siempre va a haber, malestar general siempre va a haber. Uno va a presentarlo de mayor intensidad, otro de menor intensidad, otro de mediana. El virus por sí mismo produce una agresión, yo respondo. Y mi respuesta es innata, quiere decir que al principio yo no tengo defensa específica para ese virus. Pero si alguien de los míos ya tuvo conocimiento con él, es posible que me haya pasado
algún tipo de defensa. defensa específica para ese virus. Ahora, si yo no lo conozco, voy a defenderme inmediatamente con mis mecanismos de defensa propios, innatos, no preparados específicamente. Y lo primero que voy a tener es fiebre. Y ojalá que sea fiebre intensa. Porque decimos que con la fiebre intensa yo me estoy defendiendo y quemando al virus, por ejemplo. Malestar general. El compromiso inflamatorio siempre tiene 5 componentes. Fiebre, rubor, dolor, tumor, porque aumenta de volumen, y la pérdida de función. ¿Cuál es la pérdida de función más importante que tenemos todos? El cuerpo nos dice que nos sentimos mal y nos pide irnos a descansar. Pero todo el mundo dice, tengo que ir a trabajar. Vamos a trabajar y hacemos la contagiación a todas las demás personas. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Por favor, las llamadas van a estar habilitadas. En el próximo bloque tendremos representantes del Ministerio de Salud para que nos dé la posición oficial del ministerio y usted pueda hacerle las preguntas que desee. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, mire, yo pienso que quizás comenzando por el aseo de nosotros mismos, ¿no? En nuestros hogares, y usted ve aquí, vaya a cualquier mercado, gran montón de basura que miren los tragantes, va. Y se culpa al gobierno, y no tiene el gobierno la culpa, sino que nosotros como ciudadanos. Solo ser limpios, lo más aseado que se pueda. Vacunarse también, por supuesto. Sobre todo tener bastante disciplina y ser aseado. Me imagino que tenemos que tener las medidas más higiénicas posibles, evitar, si tenemos gripe o síntomas parecidos, evitar las aglomeraciones de personas y mejor permanecer en casa. Cuidarse, ponerse la vacuna que están poniendo y arroparse, pues, más que todo, así como mi edad, los niños, hay que cuidarse de la lluvia, hay que andar protegidos. Abrigándonos, solamente. También, sí. Protegiendo a los niños, a los ancianos mayores, ya tomando medicamentos como acetaminofén. Pues fíjese que podemos prevenirla quizás más que todo protegiéndonos con suéteres, tomando bastante vitamina para tener fuerza en las defensas, para que no los dé muy fuerte y no los tumbe a la cama, porque mi papá sí lo tuvo en cama varios días. Que nos vacunemos, pero no mojemos con agua llovida y que nos abriguemos más que todos los niños. Pues yo siento de que cuidándonos de las lluvias, cuidándonos de los zancudos, porque hay muchos zancudos en las casas, tanto los tragantes están muy sucios, debido a todo eso también, ¿verdad? Así es que es mi sugerencia, cuidarnos más que todos los ancianos, los niños, abrigarnos y las personas que andan con gripe, cubrirse a la hora de destornudar, es mi sugerencia. Hace 8 años ingresó al país una epidemia de influenza tipo A H1N1. Lo esperado es que sigan aumentando los casos de H1N1. Actualmente en nuestro país se ve amenazado por otro tipo de influenza, denominada AH3N2. Ha existido un aumento importante en los casos de influenza, aunque todavía está en la zona de seguridad. Debido al comportamiento acelerado que están presentando las infecciones respiratorias agudas, podríamos experimentar una epidemia en próximas semanas. Bueno, el doctor Rolando Macís anda también en protección civil debido a todo este mismo aviso de alerta, la situación, pero yo estoy acompañada del doctor José León Claros, quien nos ha acompañado. Él es técnico de la vigilancia sanitaria del MinSal. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Elizabeth la oportunidad que nos dan del Ministerio de Salud de orientar a la población y de enfocar un tema que
está haciendo bastante noticia en todo el país. No, el agradecimiento es nuestro porque definitivamente la población eso es lo que necesita, estar informado. Y eso es lo que queremos platicar con usted. Cuéntenos un poco la situación actual, porque ya estuvimos escuchando, no solo es el virus de la influenza, tenemos múltiples virus también en el momento. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahorita? ¿Cómo está la situación? ¿Cuáles son los casos? La mayoría de casos, ¿cómo se está presentando los síntomas? En el tema de infecciones respiratorias es una combinación de varios eventos. Realmente no es solamente H3N2. Lo que sucede es de que hay más de 300 tipos de estos virus enfocados a las infecciones respiratorias que circulan, no solo en el país, pueden circular en toda la región. Estamos viviendo en una época donde el clima, sobre todo la humedad de la época invernal, nuestro invierno tropical, es bastante húmedo. Esto aunado a las situaciones del microambiente son las condiciones óptimas para que aumente estos virus. Entonces, la vigilancia epidemiológica que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, enfocada no solo para los establecimientos que hacemos salud dentro del ministerio, sino que de todo el sistema nacional, sí detectan el incremento de las infecciones respiratorias. En general. En general. ¿Dónde más frecuentemente se da? En los extremos de la vida. En el menor de 5 años y en el adulto mayor de los 60 años, que son grupos de riesgo, son grupos de mayor vulnerabilidad. Enfocado esto, es importante mencionarlo porque nuestras medidas de recomendación y prevención van enfocadas a que somos garantes incluso dentro de nuestros hogares. Con las recomendaciones de la prevención, esto sumado a que si la sintomatología yo empiezo a percibirla, es mejor quedarme en casa. Exacto. Y fíjese que habilitamos llamadas porque la gente quiere saber y tenemos precisamente una de ahorita un televidente. Veamos en qué podemos ayudarle. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Que fíjese de yo soy alérgica, entonces, pero yo me puse como a podar grama, entonces el polvo sí que me prestó en la tarde, pues ya en la noche ya tenía temperatura. Me tomé la acetaminofén, pero llegué el sábado ya estaba por y el lunes, el domingo también. Entonces, pero de allí me agarró la tos. Entonces, pero yo no tengo, pues sí, así dolor del cuerpo, nada. Solamente eso, la tos, y entonces ayer me dio un poco de temperatura. Entonces me tomé una acetaminofén. Entonces yo quiero saber, pues sí, si es gripe o catarro, pero yo no tengo nada que me fluya de la nariz, solamente la tos y lo afónico y la temperatura que me dio anoche. Y me tomé una acetaminofén y me salió. Y con eso tuvo. Bueno, muchas gracias por llamar, señora. Vamos a tratar de ver acá las diferencias un poco y justamente lo que hablamos del cuadro clínico, cómo se puede ir presentando con los diferentes tipos de virus, Así ¿cierto? Es. Y es sumamente similares. Todos son similares. Son similares. Ahora, en primer lugar, agradecer la llamada de la ciudadana y con la sintomatología que ella manifiesta y aunado esto con la historia que nos da de haber estado en contacto que había estado haciendo tareas del hogar, ¿verdad? Muchas veces son procesos alérgicos. De hecho, ella dijo que debe ser alérgica. Que es un proceso ya de base. Entonces, y no esto asociado a un proceso de influenza. Importante manifestar que en la medida de lo posible evitar la automedicación. Es más conveniente acudir a un establecimiento de salud, a las unidades comunitarias de salud familiar, a los establecimientos de las clínicas comunales que están distribuidos también por parte del Seguro Social y consultar que el profesional de la salud, así como los colegas han manifestado y que muy perfectamente dieron la sintomatología, es
mejor diagnóstico que se lo establece un profesional de la salud para indicar el mejor tratamiento. El tratamiento adecuado. Ahora bien, aprovechando un poco, hablemos un poco de los filtros tanto laborales como escolares, porque ¿cuántos días es lo recomendable que una persona con la sintomatología que tenga, ya sea con fiebre, con mocosera, ¿verdad? O tos, ¿cuánto tiempo es lo prudente que no se presenten al trabajo y a sus centros de estudios? Importante mencionar, Elizabeth, que las incapacidades van asociadas a los periodos de incubación y de transmisibilidad de este virus. En general, los procesos gripales o de influenza, los periodos de incubación, desde que esté en contacto una persona sana con alguien que tenga ya la enfermedad, anda alrededor entre los 4 y 6 días, en promedio 4 días. Pero el virus de la influenza, la persona que la padece desde un día antes del aparecimiento de la fiebre, ya puede transmitir la enfermedad. Ya lo está transmitiendo. A través de las gotículas en el momento de estornudar o de toser. Entonces, ¿qué sucede con estos pacientes? Que al acudir a lo recomendable en el establecimiento de los filtros y orientado sobre todo a los filtros escolares, existen 4 eslabones. Del primero de ellos ya habíamos empezado a platicar, que es el filtro dentro de nuestros hogares. Usted, padre de familia que nos escucha y nos ve, si su hijo manifiesta de la sintomatología que previamente los colegas han ya descrito, lo ideal es reposo en casa. Primer filtro escolar. El segundo se establece a nivel del transporte escolar. Nuestros hijos se transportan en un vehículo, en un microbús, a los centros escolares. La persona encargada del transporte se constituye como un segundo filtro. Él nos conoce perfectamente. ¿Sabe? Mire, fulanito, usted, Oscarito, Rolandito, que está con tos, está estornudando, con la secreción nasal. Hablarle, mire, su hijo está con un proceso gripal o de influenza, sospecha. Que regrese a casa. Mejor se quede. Mejor se queda. Tenemos otra llamada, veamos en qué podemos ayudar en esta ocasión. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que ya no la tenemos. Continuemos hablando. Podemos hablar entonces del tercer filtro. Este se establece ya dentro de un centro escolar, a nivel del aula. En las aulas existen los comités de salud, muchas veces coordinados por el maestro titular, ¿verdad?, del aula. Él se constituye como una persona que puede ser un notificador a nuestros padres, en nuestros hogares, de que si un alumno está con un proceso de influenza o de gripe o de una infección respiratoria en general, llamar a los hogares. Mire, su hijo está con un proceso febril, con secreción nasal, hay que regresarlo. Venga a traer a su hijo, que regrese al hogar. Y que tome la consulta. Y pase consulta con un profesional de la salud. Tercero. Cuarto filtro, ya escapa a las paredes del aula y es dentro de todo el centro escolar. Ya no solamente en un aula en particular, sino de todo el centro escolar. Y estos son los comités medioambientales. El comité medioambiental se les recomienda que las personas que lo coordinan hagan rutas de visita a las aulas, observando el típico estornudo, la típica tos, ¿verdad?, de las personas que estén con problemas respiratorios. También acudir al teléfono de los padres y de explicarles la sintomatología que está manifestando su hijo o su hija y que regrese a casa. Entonces, estos 4 filtros son los que se recomiendan y los que nosotros dentro del Ministerio de Salud estamos incrementando su promoción para evitar que la persona que está infectada con el virus de infecciones respiratorias sea portador de estos virus para las demás personas. Muy bien, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Solamente quiero que nos dé el mensaje final de parte del Ministerio de Salud para la población. El mensaje va enfocado sobre todo a las medidas de prevención. Estos problemas respiratorios que siempre nos atacan en forma estacional, nosotros los podemos
prevenir incluso dentro de nuestros hogares. El lavado de manos, evitar las aglomeraciones, evitar también aquellos centros de mayor movilidad. Y si estamos con esta sintomatología, lo primordial es el reposo y acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir una atención médica y un tratamiento adecuado. Muy bien. Bueno, regresar a la época del pañuelo, ¿cierto? Regresar a Eso es el ser caballeros nuevamente y todas las personas andar con un pañuelo para estornudar, cubrirnos la boca y no estar contaminando más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Claros. Vamos a quedar pendientes a todo lo que vaya diciendo el Ministerio de Salud, a las nuevas indicaciones y nuevas noticias. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más de Salud TV. Gracias, doctor. A sus órdenes. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de las enfermedades respiratorias. Ya escuchamos las recomendaciones del Ministerio de Salud, la prevención, quedarse en casa, evitar la automedicación. En este bloque le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo infectólogo, el doctor Jorge Panameño. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Mucho gusto y un placer enorme compartir el honor aquí con los colegas, con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hablemos, doctor, de lo que ahorita nos está afectando y nos está preocupando a la población, realmente el virus de la influenza y la sintomatología. Más o menos, ¿cómo está el cuadro clínico al cual tenemos que tenerle preocupación? Como dice el doctor Villalta, a todos le tenemos que tener miedo porque todos los virus se pueden complicar definitivamente. Pero ¿cuál es el cuadro que tenemos que vigilar? Clásicamente hemos nosotros estado advirtiendo que no hay que confundir lo que es un resfriado común o catarro con influenza o gripe. Y esta última es una enfermedad que es muy delicada porque puede tener, aparte de que es mucho más grave como enfermedad, se acompaña de fiebre, de mucho compromiso general y posteriormente de síntomas respiratorios como congestión nasal, mocosera, y medicina de rinorrea y la tos característica que es muy intensa, pero que además tiene la connotación de que puede provocar complicaciones muy graves, a la cabeza de las cuales la neumonía. Pero no solo neumonía, un paciente también se puede complicar con otitis media, sinusitis y en ocasiones hasta meningitis. Pero la complicación más temida y más frecuente es la neumonía, casi siempre bacteriana, aunque el mismo virus puede causar neumonía per se, ¿verdad? Y porque existe un grupo de pacientes que son los que tienen mayor riesgo de desarrollar la forma grave de la enfermedad y que pueden incluso fallecer de esta forma grave. Embarazadas, diabéticos, pacientes enfermos crónicos de los pulmones, del corazón, del hígado, riñones, personas con defensas bajas por diferentes razones, porque tienen una enfermedad que les obliga a tomar medicamentos para bajar las defensas. Doctor, las personas con enfermedades reumatológicas, es decir, lupus, artritis reumatoideas, pacientes trasplantados, pacientes que están en quimioterapia o que están recibiendo quimioterapia, niños muy pequeños, y los por debajo de los 2 años, infectados adultos, de VIH, arriba de 60 años, pacientes VIH, cuya situación es compleja de defensa. Entonces, obesos, un amplio sector de la población puede verse en graves problemas y llegar a necesitar cuidados intensivos. De hecho, se mencionaba que habían 11 pacientes de salud pública en unidades de cuidados intensivos, y eso significa el uso de ventilación mecánica y otras cosas. Entonces, es una enfermedad que es compleja, muy compleja, y que no es un simple resfriado que se va a ir con medicamentos comunes y corrientes. Entonces, en una persona de estos grupos que yo mencioné, tan tempranamente como en 3 días puede ya estar desarrollando neumonía grave que va a requerir de atención hospitalaria. De ahí que lo primordial son las medidas preventivas de las cuales ya se habló, pero que yo quisiera hacer énfasis. La medida más importante preventiva para influenza o gripe es la vacunación. Una vacuna apropiadamente utilizada en el tiempo y con los componentes
apropiados tiene un chance de un 70 a un 90% de evitarle completamente la enfermedad o de hacer con que padezca una enfermedad mucho menos grave. Esa es la medida más importante. Luego, otras situaciones que ya fueron comentadas, ¿verdad? Y cuando una persona, esto es prevención, si una persona ya está enferma y ya tiene síntomas, es importante consultar tempranamente porque existen medicamentos antivirales que aplicados también en forma apropiada pueden detener el avance de la enfermedad y hacer con que una persona ni siquiera necesite hospitalización, ya no digamos que llegue a necesitar otros cuidados más complejos en un ambiente hospitalario. Teníamos una pregunta en redes sociales que desafortunadamente ya no nos dio tiempo de hacérsela al doctor Claros, pero preguntaban si la vacuna que tenemos a la disposición en estos momentos va dirigida para influenza H3N2 o sencillamente para el virus de la influenza en general. Sí, existen dos tipos de vacunas disponibles actualmente. La que está usando Salud Pública y el Seguro Social y otras instituciones públicas y la que tenemos disponible en el mercado privado. Ambas vacunas están diseñadas y contienen dentro de su formulación fracciones de virus H3N2, por tanto ambas protegen, ambas son eficaces en esto. El problema, y esto es bien importante entenderlo, la vacuna va a tardar un mínimo de 14 días en proteger. Es decir, que no me vacuno en este momento y salgo del centro de salud, de la oficina del colega, del médico, ya protegido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me expongo al virus en estos 14 días... O me expuse un día antes. O ya estoy en incubación de la enfermedad, que la incubación puede ser tan temprana como 24 horas a tan tardía como 7 días. Entonces, de 24 horas, de 1 a 7 días. ¿Cuánto va a tardar la vacuna en protegerme? Sí, 14 días. ¿Quién va a ganar si yo ya me puse? Entonces, por eso decía yo que el momento de la aplicación de la vacuna es vital, crítica, en cuanto a la prevención, y ya no digamos su contenido. Pero la respuesta concreta es sí, la vacuna que se está aplicando en este momento en Salud Pública, que es trivalente, contiene en su formulación elementos que van a generar protección contra la influenza A H3N2. Lo único es que va a tardar 14 días y entonces en ese tiempo, si usted, aunque esté vacunado, se expone al virus, va a desarrollar la enfermedad y ahí ya pasa a otras circunstancias. Y es que ahí venimos y decimos, porque usted puede decir, bueno, entonces ¿para qué me la voy a poner si faltan 14 días? Por eso siempre hablamos que es bueno vacunarse una vez al año, no en temporada de gripe, sino antes. Ahora, yo soy de la opinión y estimulo a la población a que se vacune porque hay un chance de que si funcione, de que yo en esos 14 días no entre en contacto con el virus, entonces voy a estar protegido, claro, ¿verdad? Que no es la mejor época para aplicarla, esa es otra cosa, pero sí hay un chance y hay que dárselo. Hay que dárselo, sí, especialmente si usted es de estas personas que tienen mayor riesgo que ya se mencionaron. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes veamos al doctor Ramón Menaguerra, nuestro geriatra amigo, nos habla sobre las neumonías en el adulto mayor. Ya volvemos. Muy buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Juan Ramón Menaguerra, médico internista geriatra, que esta ocasión vamos a hablar sobre las infecciones respiratorias en el adulto mayor, tema muy importante en este momento. La infección de vías respiratorias en el adulto mayor requieren mucho cuidado, ya que tienen factores de riesgo como enfermedades recurrentes en ellos, como el asma, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la diabetes, insuficiencia cardíaca, que los hace más probable que en ellos sucedan estas infecciones, entre ellas la neumonía, las infecciones virales, que son en algunos casos hasta mortales en ellos por la inmunidad deficiente que tienen. Por tanto, debemos de tener mucho cuidado los contactos con personas enfermas, el aseo oral, laríngeo, la buena alimentación en ellos y consultar pronto al menor síntoma de vías respiratorias. ¿Cuáles son estos síntomas? Problemas de mucosidad nasal, tos, fiebre, dolor torácico, disminución del apetito, disminución de toda la dinámica de ellos, se vuelven apáticos y este es señal para que ellos
deben de consultar y recibir el tratamiento adecuado. No se automediquen, por favor. Recuerde que los riñones y el hígado del adulto mayor está en déficit y usted da medicamentos que dañan estos órganos, va a ser peor el remedio que la cura. Por tanto, la única manera es protegerlos con la vacunación de la influenza y el neumococo y los cuidados y tratamiento adecuado con un médico cuando el paciente presente síntomas respiratorios. La importancia para la familia y el paciente es que consulten rápidamente cuando tengan síntomas respiratorios. No piensen que es la edad o que ya va a pasar con remedios caseros la enfermedad. No se automedique. Consulte al médico y ante todo, vacunémonos para que no nos dé esto. Soy el doctor Juan Ramón Mena Guerra para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Enfermedades respiratorias es el tema de hoy. Estábamos hablando de la vacunación como medida importantísima de prevención ante este aviso de alerta, ante el virus de la influenza H3N2. Pero sabemos que existen contraindicaciones para la vacuna. Giovanna, ¿cuáles son las contraindicaciones para esta vacuna? Bueno, la vacuna tiene un rango, ¿verdad?, de edad para el cual se puede aplicar. Tiene que aplicarse en niños mayores de 6 meses. Prácticamente no se puede en menores de 6 meses. Tenemos también la alergia al huevo. Eso es muy importante y es muy discutido. Si hay una alergia, por ejemplo, leve, prácticamente la vacuna puede ser colocada. Sin embargo, si han habido antecedentes, por ejemplo, de reacciones alérgicas graves, como puede ser un choque anafiláctico, ¿verdad?, que prácticamente compromete en una forma aguda y severa la vida del paciente, pues es contraindicación colocar la vacuna. Sin embargo, en las vacunas es algo muy importante. Uno siempre tiene que sopesar riesgo-beneficio, ¿verdad? Tanto en las enfermedades, pues toda enfermedad puede tener sus complicaciones y recordemos que la vacuna no es más que las partículas de la enfermedad. Por ejemplo, en este caso la influenza, que se le ha quitado su parte como de hacer daño al ser humano, pero con el objetivo de que éste cree una defensa. Entonces, hoy pues hay mucho, como dijéramos, mala también información de que la vacuna tiene efectos adversos graves, que si bien una vacuna puede tener efectos graves, son, prácticamente escasos y pueden ser los mismos. Se ha demostrado que es más frecuente que ocurra si la persona padece la enfermedad que si se coloca la vacuna. Entonces, por lo tanto, es una vacuna recomendada, ¿verdad?, que debe de ponerse la población, porque en esta vacuna de la influenza hay como mucho tabú. La gente, hay mucho mito, mucho miedo alrededor de ella. Exacto. Cuando uno lleva el calendario de vacunas de un niño, va todas en orden, llega la de la influenza y muchos papás... Esa no. Esa no. ¿Esa no se la voy a poner, doctora, o esa no me la voy a poner? Por los efectos adversos. Y muchas veces se da que el problema es que a veces las vacunaciones que ocurren en las campañas, muchas veces ya es la época de que está dando ya influenza. Entonces ahí volvemos a lo mismo, se colocan la vacuna y 2 días después presentan un cuadro similar o un catarro y muchas veces lo asocian a que fue a causa de Exacto, que fue a causa de la vacuna. Bueno, doctor Villalta, por A o B motivo las personas no se vacunan, no pueden, no quieren, no desean hacerlo. ¿Cómo vamos a hacer para estimular el sistema de defensa y qué recomendaciones tenemos que dar? Bien, yo pienso que tenemos que tener bien claro lo que es sistema de defensa. La vacuna es estimulación de un sistema como el que hablaba específico para lo que la vacuna lleva. El sistema inmunológico de cada persona comienza, dije anteriormente, con la fiebre. Eso la está defendiendo. Inmediatamente entonces viene la respuesta. ¿Y para qué se la quiere quitar? Porque me siento mal y los niños pueden convulsionar, le van a decir. Exacto, me siento mal y los niños pueden convulsionar. Exacto. En el pueden hay muchas posibilidades. ¿Ok? Entonces, primero dejemos asentado y reafirmado que la fiebre forma parte de su mecanismo de defensa. Si usted se la quita, se está quitando un mecanismo de defensa. Dije quitar.
Podemos aminorarla y para eso están los medios físicos. Y usted puede llevar un control adecuado y tome la temperatura de preferencia con termómetro. Termómetro, o la toma axilar, la toma rectal o la toma oral y lleva un control y vemos cómo se comporta. Medios físicos. Medios físicos. Aclaremos esto primero, de los medios físicos. ¿Qué son medios físicos? Lo que decían las abuelitas y todo lo que se le ocurra a la abuelita y a la mamá. Compresas frías, compresas medianamente frías, compresas medio calientes, lo que usted quiera. Trate de bajar la temperatura, o mete al niño en un guacal con agua. Va a decir uno que no, que sí, que no. Siempre hay controversias, usted puede proceder y tome la temperatura. El organismo tiene moco, sistema de latido ciliar, pelitos en las vías respiratorias para mover el moco, para mover la flema, y tenemos además lo más importante, la tos. Y la tos es el mecanismo de defensa por medio del cual usted está arrastrando y sacando de su árbol respiratorio las secreciones que lo están defendiendo. Por lo tanto, el peor error, aunque a mí me convenga porque la consulta se produce porque no aguantan la tosedera y es una tos seca, es debido a que muchos pacientes inmediatamente que tienen un primer síntoma van a algún lugar y se clavan unos productos que dicen antigripal. Yo quiero aclarar, pueden ser antisíntomas de gripe, antisíntomas de catarro, pero no son antigripales. Y lo que hacen es que me le resecan toda la vía aérea y después resulta que usted tiene grandes accesos de tos seca porque ya no hay flema. Y el organismo tiene que producir la flema. ¿Y qué es la flema? Es moco que lleva un contenido alto de mucinas, compuestos proteicos, compuestos de aminoácidos que tienen una labor defensiva para todos esos virus para los cuales realmente no tenemos un medicamento específico, exceptuando el específico para influenza A, que ya casi solo nos va quedando 1 o 2 de especificidad y de efectividad. Ok. Bueno, y hablando de árbol respiratorio de defensas, veamos en la siguiente cápsula. El doctor Diego Cardona Alemán nos habla sobre cómo la actividad deportiva puede ayudarnos a fortalecer nuestros pulmones. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Diego Cardona, médico deportivo, y en esta ocasión vamos a hablar de la actividad física como herramienta para fortalecer los pulmones. Cuando realizamos actividad física de una forma regular, estamos realizando un fortalecimiento en los músculos de la respiración, haciendo que la captación de oxígeno sea mucho más efectiva y se distribuya de una buena forma en nuestros músculos y disminuyendo la cantidad de CO2. Es importante que nuestros pacientes que tengan enfermedades pulmonares obstructivas o asma realicen actividad física, preferentemente de ejercicios aeróbicos. Los pacientes específicamente con enfermedades pulmonares obstructivas deben realizar ejercicios intermitentes, los cuales son unos ejercicios de 1 a 2 minutos de duración con periodos de descanso, haciendo más efectivo la captación de oxígeno y el fortalecimiento, el cual la EPOC específicamente hace que disminuyan esos niveles y ese fortalecimiento. Haga ejercicio a su propio ritmo. Es necesario hacer breves descansos para evitar la fatiga. Entre más capaz sea de hacer actividad física, más capaz será de hacer muchas otras actividades. Soy el doctor Diego Cardona, médico deportivo para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Estamos hablando de enfermedades respiratorias. Ya hablamos un poco de cómo estimular nuestro sistema de defensa. Hablamos también del sistema de defensa natural, como la tos y la fiebre son parte del sistema de defensa natural, pero ya el doctor nos habló de lo importante que es. Ahora bien, Giovanna, hablemos qué tenemos que hacer con nuestros niños media vez comienzan a tener síntomas. ¿Qué cuidados?
Importante, ¿verdad?, estar pendiente de la hidratación, ¿verdad?, como con cualquier enfermedad viral. Los niños siempre van a perder apetito porque es normal, ¿verdad?, que cuando se enferme, pero lo importante es estar pendiente de la hidratación, estar pendiente, por ejemplo, en los niños menores de 5 años, ¿verdad?, que son los que tienen más riesgo de hacer convulsión febril. De hecho, hay ciertas enfermedades virales que en los niños es más frecuente, o se ha visto que tiene como el virus como más predilección por ir a atacar ciertas partes del organismo, y de hecho la influenza se asocia bastante a problemas de convulsiones febriles, ¿verdad? También pues es importante consultar, ¿verdad? Muchas veces cuando el estado del niño, siempre eso se les pregunta, nada más cómo es el estado general de un niño, eso es importantísimo, ¿verdad? Los niños sabemos que por lo general son bastante activos, ¿verdad? Pero si el niño se ve decaído, importante que tiene que pasar consulta, y las edades, ¿verdad? Los niños menores de 2 años, porque dentro de ese rubro de los niños menores de 5 años, siempre el menor de 2 años pues es más propenso a presentar las complicaciones, que esto es muy importante con la influenza, porque como lo mencionó el doctor, es una enfermedad si bien viral, pero que tiene alto chance de complicarse con enfermedad bacteriana, ¿verdad? A la cabeza la bacteria neumococo, ¿verdad? Entonces, que es casi siempre lo que se ve implicado en los cuadros ya de neumonía, otitis, sinusitis, ¿verdad? Entonces es importante la hidratación, manejo en casa, y sí, ¿verdad?, consultar pues con el médico, ¿verdad?, o pediatra, ¿verdad?, para estar siempre pendiente de las constantes vitales, el examen físico del niño, que todo esté dentro de lo esperado, ¿verdad?, para la enfermedad. Ahora bien, hablemos un poco, porque hablábamos ante cámaras que también el acetaminofén, si bien es cierto, es el único tratamiento prácticamente que tenemos a la disposición de estas enfermedades, pero que también no es inocuo, ¿cierto, doctor? Hay que tener muchísimo cuidado. El acetaminofén pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, no es esteroide, no es un antiinflamatorio tan potente como esteroide. Maneja mejor la fiebre, pero también existe alteración a nivel hepático. Y ya están reportadas algunos pacientes que tuvieron hepatitis por acetaminofén. Digo esto porque muchas veces le damos el acetaminofén al niño principalmente, o a algún adulto, y como no le baja la fiebre, porque no le va a bajar porque es producida por la misma reacción contra el virus, le repetimos la dosis. Y si no le baja, vamos hasta con un supositorio. Al final de cuentas, usted le ha dado en cantidad de miligramos una megadosis que va a producir algún efecto negativo a nivel del hígado, y ya llegó a tan negativo que ya hay reporte de hepatitis. Hay que tenerlo en cuenta y ser más prudente. Muy bien. Doctor Panameño, recalquemos por favor la prevención, aparte de la vacuna, las otras recomendaciones. El cuadro clínico, ¿cuántos días más o menos está durando? Es autolimitado a menos que se complique, claro está. Es importante conocer que uno comienza a expeler virus al medio ambiente de 24 horas antes de iniciar los síntomas, ¿verdad? Una vez iniciados los síntomas, si estamos hablando de un paciente sano, que no es diabético, que es joven, la enfermedad dura un promedio de 4 a 7 días, aunque característicamente hablando de influenza A y también B, que ahora está en circulación en otras áreas del mundo, puede quedarse tosiendo hasta por un mes. El punto es que mientras una persona tenga síntomas, ya sea estornudo o tos, es contagiosa. Pero habitualmente en estas circunstancias, después de una semana, la persona ya se ha recuperado si no han habido complicaciones. Y esto es importante para el hecho, y esto es muy importante, el punto de las incapacidades, ¿verdad? La influenza es extremadamente contagiosa, muy contagiosa. Una sola persona puede contagiar a muchas otras. Entonces es conveniente que si alguien tiene un cuadro altamente sospechoso o ya diagnosticado como portador de influenza, que es bien sencillo, en los 3 primeros días de la enfermedad se puede hacer un test que se hace mediante un hisopado nasal y que nos puede aclarar si estamos frente a un cuadro de influenza A o B. Entonces una persona debería ir a su casa a reposar, o un niño debería estar sin ir a clases por lo menos 7 días. La forma en que tosemos y estornudamos, la protección, cuando lo hacemos o de esta manera, o el uso de mascarillas, el lavado de manos, que es tan importante, con agua, jabón, y cuando sea posible alcohol gel,
¿verdad? Evitar, si yo soy sintomático respiratorio, evitar asistir a lugares con mucha aglomeración, ¿verdad? Fiestas, clases, conciertos, discotecas, reuniones, porque así es como se disemina por la sociedad, por la comunidad la enfermedad, ¿verdad? Y esto es bien importante también. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos realmente que usted que está en casa le haya quedado claro, quede menos preocupado y quede más alerta ante cuáles son las formas de prevenir el contagio de toda esta enfermedad para que no lo sigamos esparciendo. Bueno, no me queda más que agradecerle. Gracias, doctor Villalta, gracias, Giovanna, doctor Panameño, al doctor Claros, que nos acompañó también. Gracias a ustedes. El día de mañana vamos a estar hablando de un tema completamente diferente. Hablaremos sobre los beneficios del yoga para la salud, así que no se lo pierdan. Por hoy, que tengan un lindo martes y Dios me los bendiga. Las infecciones pulmonares pueden prevenirse. Es por eso que te damos las siguientes recomendaciones. Vacúnate anualmente. Invita a tu familia a que lo hagan también, especialmente a los adultos mayores y los niños, quienes son más vulnerables a estas enfermedades. Lávate las manos adecuadamente con agua y jabón, antes y después de comer, ir al baño o cambiar pañales. De esta forma evitas la propagación de gérmenes. No te automediques. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando un diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico. Recuerda que si presentas síntomas relacionados a una infección pulmonar, debes acudir a un médico especialista.